Shabbat Shalom. Shalom. Le damos gracias a Todopoderoso por una vez más que tenemos la oportunidad de este ciclo de vida que tenemos nosotros en el ciclo de la Parashá, en el ciclo de la Torah y en el ciclo del Shabbat. Estamos en el ciclo del Shabbat semanal y le queremos desear muchas felicitaciones a las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook, YouTube y los que están aquí presentes también. Así que desde esta su quejila virtual para todas las naciones, vamos a poner de esa manera, esta es su comunidad que está en Kissimmee, la quejila está Sara, en el Nazareno, en la 1078 Plaza Drive, en Kissimmee. Para que nos quieran visitar, estamos de 10:30 hasta el anochecer. Hasta el otro día, más o menos, básicamente, hasta que el sol baja. Hasta que el sol baja. Así que le damos las gracias a todo el mundo que están sintonizados con nosotros. Pues esta parashá es una parashá sumamente interesante. Se llama la parashá que tiene el honor de llevar el nombre de alguien que se llama Pinjas. En muchas versiones dice Pines. Y interesante en el sentido de que esta parashá tiene que ver con otras parashás sucesivas que ya pasaron. Como por ejemplo la parashá Korah, porque remonta y hace alusión a ella. También tiene que ver con la parashá también de Bilam, de Balak. Que tiene que ver qué fue lo que pasó en la parashá pasada para dar continuidad a esta otra. ¿Y cuál fue el fin? Este es el fin de la cual la parashá pasada tiene su continuidad. En la parashá pasada terminó con esta introducción y vino Pinjas e hizo algo que lo marcó de por vida. Y entonces comienza diciendo, Hashem dijo a Moshe, Hashem, no fue nadie más, dijo a Moshe, Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Escucha esta palabra, yo soy. ¿Dónde hemos escuchado esa palabra de yo soy? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Esa palabrita la hemos escuchado cuando Moshe le dijo, ¿en nombre de quién yo voy? ¿Verdad que sí? ¿De quién? Del yo soy. Y esto tiene una conexión bien profunda, bien grande. Dice, por ser celoso como yo soy, así que yo, vuelve nuevamente, no lo destruí en mi propio celo. En otra palabra, Hashem tenía la intención de hacer algo sobrenatural también. Dice, por tanto, y da una orden, yo le estoy dando mi pacto de Shalom. Fíjate, hemos visto muchas veces a Hashem hablando con Moshe, hablando con Aarón, ¿verdad que sí? Pero en este caso, él le dice a Moshe que le diga a él, ¿verdad? Una autoridad. Y es bonito en el sentido de que proviene de Moshe hacia un hombre. Y básicamente era un hombre desconocido, aparte de que era parte de la orden sacerdotal, era un hombre desconocido, salió como de la nada, porque no había por qué mencionar a Pinjas en toda la Torah. De momento surge este personaje y dice quién es, empieza con la genealogía. Pinjas, el hijo de Eleazar. Eleazar era uno de los Kohanim, sucesor de Aarón, ¿verdad? Pero él no estaba predispuesto para hacer el papel de Cohen porque ya lo tenía su padre. En otras palabras, ese no tenía ese derecho. Pero Hashem en su inmensa bondad le dice, hay algo que ese hombre hizo por lo cual tiene un mérito en el cual tú le digas a él que dije yo. Dice, yo le estoy dando mi pacto de Shalom. Y eso no es cualquier cosa. Porque estamos hablando, Rafi y yo ahora, esto ha trascendido en el tiempo. Y nosotros usualmente, desde que yo estoy en las raíces de la fe nazarita y de la práctica de la Torah, todos nos saludamos con ¿qué? Shalom. Shalom, ¿verdad? Y la palabra Shalom es bien relevante porque no solamente es paz, sino que es dimensional, porque el Shalom encierra muchas otras cosas, encierra sanidad, encierra amor,
encierra todo lo que es fructífero y que da vida. El shalom trasciende. Y cuando dice que Él le dio su pacto de shalom, marca otras cosas y marca también la redención, la reparación. El shalom repara al hombre, repara a la humanidad. Y lo hemos visto durante la época, durante toda la historia de la Torah, hemos visto, y en el Tanakh, y en el Brit Hadashah hemos visto cuántas personas han muerto o han sacrificado su vida por causa del shalom. Inclusive, se comenta de que para que haya shalom en el hogar, aún, dicen los sabios, aún el nombre de Hashem puede ser borrado. Mira esto, puede ser borrado con tal de que haya shalom bait. Paz, shalom, tranquilidad en el hogar. Inclusive, el nombre de Hashem puede ser sacrificado en ese momento. Con tal de que haya shalom. Inclusive, tanto es así que hay personas que se echan la culpa ajena a sí mismo con tal de que haya shalom. Y piden disculpas ajenas. Y yo, pero tú no me hiciste nada. Yo, no, pero yo te pido disculpas por fulano, por su tal, whatever. Y mira, eso funciona. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos mandó el Mesías mismo a decirle a toda la humanidad. Lavaos los pies los unos de los otros. Lavar el pie no es cosa fácil, y mucho menos en aquel tiempo. Los pies, generalmente el 90% del tiempo las personas andaban descalzas. Era completamente polvoriento, completamente sucio. Entonces dignificarte o bajarte a una estatura de siervo para limpiar pies, cuando mismo Yeshua nos dijo, ¿tú quieres servir? ¿Tú quieres estar a la diestra mía? Ser servidor de todo. Eso son palabras fuertes también. Es muy fácil servir desde lo alto, no desde lo bajo. Y esta paracha está encerrada el servicio, que después vamos a tocar ese punto, porque esta paracha tiene ciertos niveles. Pero vemos aquí, de entrada, como que dice, di. Esa palabra di, o menciona, o dile, es un mandato. Mira de quién viene. Viene de Hashem, y Moshe, que era el líder, se tuvo que inclinar a decirle a Fines o a Pinjas lo que Hashem le mandó decir. ¿Sabe? Estamos entrando en un lugar en que el líder, no por el hecho de ser líder, le puede decir a otro, no, dile tú que voy a decirle yo soy el jefe aquí, yo soy el más que mando. Y vemos aquí que el liderazgo no se humilla. Estamos para servir. Y Hashem le dice, dile. Y le dio un encargo bien fuerte, pacto de Shalom. Haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Wow. Hizo una marca en el tiempo. Hizo una excepción a la regla. ¿Cómo se llama? Un inciso a la ley. Vamos a hacerlo aquí. Un inciso a la ley. Esto es por causa de que él fue celoso por amor a su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Esa es la parte más fuerte de todo esto. Hizo expiación por los hijos de Israel. Habían muerto 24,000 personas por la plaga. Y comenta Midrash. Dice que para que Pinjas se pudiera colar en el campamento de Shimón, él tuvo que hacerse creer, dice el Midrash, que él iba a hacer lo mismo que iba a hacer Simri. ¿Cómo está para que listo? Digo, yo voy a hacer lo mismo que tú vas a hacer. Básicamente para colarse, para llegar al sitio donde quería llegar. Porque estaban cometiendo todo tipo de barbaridades. Y ahí fue cuando dice que su espada o su lanza, dice que se acortó y sirvió como si fuera una muleta. Para que nadie viera que tenía filo y la intención que iba a tener. Hasta cuando entró entonces en la habitación, que quería compartir con él o con ellos lo que estaban haciendo allí. Y ahí fue cuando lo fijó a los dos. Dice Midrash. Pero Midrash nos enseña unas cosas. Es la sutileza que tú tienes que tener para poder percibir dónde está el mal. Y él lo percibió. Sabe dónde estaba, a dónde iba y quiénes eran las personas causantes
de tal afrenta o de tal violación en el cual le consumió el celo por la causa de Hashem para proteger el nombre del Todopoderoso. En otras palabras, se autosacrificó. Inclusive, se estaba sacrificando porque también podían matarlo. Inclusive decía que después que pasó lo que pasó, lo estaban buscando para matarle también. Yo no dudo nada. Pero vimos que era intocable, después era intocable. Porque el cohen era intocable. Matar un cohen es como matar, es como cortar la mano a Hashem. O sacar el sol. Para que tú veas que era, en otras palabras, hizo lo que hizo, ya nadie lo puede tocar. Dice, hay que dar 3 pasos para atrás. Y decir, ops, espérate. Aquí hay algo. Y mandó una orden a Moshe, y Moshe se lo tiene que haber llegado al pueblo completo. Y entonces va más allá. Dice que hizo expiación. ¿Expiar qué significa expiar? Eso no es cualquier cosa. Eso se parece como si fuera un Yom Kippur también. Hay un acto de sacrificio envuelto. En la expiación siempre hay un acto de sacrificio. Y vimos que hay personas, hubo seres envueltos en que murieron en ese incidente. Y vemos, más adelante dice, el nombre del hombre de Israel que fue muerto, puesto a muerte con su mujer, con la mujer de Midian, era Simri, el hijo de Shalú. En otras palabras, hubo una expiación ahí. Jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimón. El nombre de la mujer de Midian fue muerta y era Cosbi, hija de Sur, y que era jefe del pueblo de uno de los clanes de Midian. En otras palabras, traspasó a un príncipe y a una princesa de otro lado. Y eso como que dice, un príncipe envuelto en revolución que no merita. Y después con una mujer extraña. Interesante. Veamos qué significa el nombre de Pinjas. ¿Qué significa el nombre de Pinjas? ¿Ah? Boca de serpiente. Boca de serpiente. ¿Y qué hay en la boca de la serpiente? Veneno. Sí, no, por eso vino después. Una lengua. ¿Una lengua qué? Dividida. ¿Verdad que sí? La lengua dividida. Y luego entonces, dentro de la boca, ¿existen qué? Colmillos. ¿Cuántos colmillos? 2. 2 colmillos. ¿Y luego qué hace? Sale el veneno. Traspasa y sale veneno. Es interesante de que la serpiente es un animal que lo vamos a ver desde el comienzo del Génesis, ¿cierto? Que también tiene un valor numérico que es exactamente el mismo valor numérico del Mashiach, nombre de Mashiach. Creo que 358, ¿verdad? 358. Tienen el mismo valor numérico. En la boca de la serpiente hay veneno, pero también hay una lengua dividida. Una lengua dividida. Y vemos entonces que la serpiente es bien astuta. Por eso que el Midrash dice, escuchen lo que dice el Midrash, que fue sutil en la manera en que entró al campamento de Shimón. Por eso que no podemos dudar muchas cosas. Todo tiene que ver con el nombre de Pinjas. Entró como una serpiente. Sutilmente. Muchas veces se puede camuflajear, ¿verdad? Para poder lograr un fin. Busca su presa, lo prepara y muchas veces con su lengua, ¿qué es lo que hace? Hipnotiza muchas veces al animal que va a atacar. Generalmente hace eso. O se levanta y se lanza. Y su mordida es venenosa. Vemos entonces, vamos a ver también en Parashá próxima, que hay una serpiente envuelta en todo esto, que Moshe va a levantar en el desierto. Y vemos la serpiente también, que es mencionado también en el Brit Hadashah, que fue levantado como si fuera la serpiente, que fue el Mashiach, en ese caso. Y vemos que la doble lengua tiene que ver con la sutileza con que tú dices las palabras. Dice los sabios que es
el hombre tiene que tener un doble lengua. Tiene que ser sutil con lo que va a hablar, pero también tiene que ser fuerte en la manera en que vas a decir la palabra. Sin causar muerte, sin causar una muerte permanente. Porque muchas veces el veneno de la serpiente lo que causa es adormecimiento en el animal para luego entonces manipularlo. Muchas veces no lo mata de momento, sino que lo paraliza, lo enrolla y luego se lo come. Y generalmente uno tiene que tener ese tipo de actitud cuando uno va o está exponiendo, está hablando, como estamos hablando, previo a que estamos hablando ahora aquí, que ahora tenemos que usar palabras adecuadas por lo que estamos viviendo en este momento. Porque nos están midiendo, todo el mundo nos está midiendo cómo hablamos y de qué manera hablamos. Muchas veces hablamos para muerte o hablamos para vida. Muchas veces el poder de la lengua te puede matar, como el poder de la lengua puede estar bien. Por eso es que la lengua de la serpiente es dividida. Y dependiendo a cómo tú vas a enfrentar las cosas, tú muerdes, paralizas o matas. En este caso vemos que Pinjas utilizó todas esas artimañas que tiene una serpiente. Y se lo ganó, el nombre se lo ganó. Actuó exactamente como su nombre es, boca de serpiente. Ahora, ¿qué significa Zimri? El príncipe de Shimón. ¿Qué significa Zimri? Zimri significa, escuchen esto, Zimri significa famoso o célebre. Famoso o alguien célebre. Él era un príncipe. Pues entonces tenía fama, ¿cierto? ¿Y quién no tiene fama? Si las personas que ostentan unas posiciones tienen fama y son celebridades al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? Eso lo escuchamos cada vez. Celebridad, y generalmente se escucha la palabra celebridad o fama, ¿con quién? Los artistas, ¿verdad que sí? Se le mencionan como celebridades o famosos. ¿Por qué? Porque ostentan ¿qué? Unos méritos que han ganado mundialmente. En otras palabras, cautiva la atención de un público y ese público le llama famoso o célebre. Y vemos aquí que Zimri cautivó, hizo una celebridad con lo que estaba haciendo. Porque en la paracha pasada lo vimos, que frente a Moshe y frente a todos ellos hizo lo que hizo. Y causó, y sí, tiene un escolta también. Y causa fama y fue célebre. Ahora, ¿qué significa Cosby? Que es la mujer con quien manipuló lo que hizo. Cosby. Cosby significa falso, engaño. Otra palabra, una persona célebre y famosa fue cautivada por el engaño y por la falsedad. Proverbio dice que nosotros nos cuidemos de la mujer mala. Dice que cautiva la preciosa alma del varón y la lleva cautiva a sus atrios para cometer toda clase de locura o toda cosa de pecado. Dice Salomón, todas estas cosas vi desde mi azotea. ¿No estaba hablando más o menos Salomón de esto mismo? Dice que es llevada como un buey al matadero, donde allí será su fin. Básicamente esto fue lo que pasó allí. Cogió el toro por los cuernos, lo cautivó con su falsedad e hizo lo que hizo. Ella era famosa también, porque ella era una princesa de Midian, pero vino con un propósito dice los sabios que no era para seducir a Zimri, era para seducir a Moshe. Enviaron lo más precioso para poder hacer con Moshe lo que querían. Y como Moshe no le hizo caso, se buscó un príncipe que sí podía hacer mucho daño. Y se metió con ese hombre. Y vemos que el asunto se agravó en el sentido tal que llegó a la perversión, a la idolatría, y pasó lo que pasó, que murieron 24,000 personas por causa de la plaga. En otras palabras, por haber cometido actos de idolatría. La idolatría causó muerte.
¿Dónde vimos nuevamente este caso? Porque aquí hubo una plaga y hubo muerte. ¿Dónde más hemos visto plagas o muertes en una forma similar? En el becerro de oro. Hicieron exactamente lo mismo. Se volvieron en toda clase de lujuria y toda clase de maldad. Hicieron lo que quisieron. Y hubo muerte también. Allí murieron 3.000. En este caso, aquí murieron 24. Sí, también. Hubo también plaga. ¿Por qué? Porque todo lo que se vuelve idolátrico se vuelve plaga. Y dice los sabios que genera espíritus malignos en el ambiente y se empieza a propagar, causando dolor y muerte. Esto también se convierte en un midrash para nuestra vida también. Tenemos que saber en nuestra vida dónde está el Simri y el Cosbi en nuestra vida. Hay cosas que nos afanan o creemos que son cosas célebres o cosas que podemos hacer. Pero muchas veces somos seducidos por una Cosbi y caemos en el error o el engaño y muchas veces empieza lo que llama una pandemia de muerte interior. Así como estamos pasando hoy día, que la gente le tiene miedo a lo invisible, porque esto es una lucha contra lo invisible. Sea creado o no sea creado, sea como sea, pero la gente le teme a lo invisible. Y esto es lo que está pasando aquí. Temor a lo invisible. Vemos entonces que tenemos que tener cuidado con la falsa fama. Muchas veces creemos, como dice en la misma escritura, todo aquel que quiere estar firme, mire y no caiga. Porque somos seducidos por nuestro corazón, por nuestros pensamientos, a cosas incongruentes. Ahora, en esta parasha vemos también que Hashem luego viene y dice, atácalos. A los ciudadanos diciendo, trata a los midianitas como enemigos y atácalos. Porque ellos los están tratando a ustedes como enemigos por el engaño en el incidente de Peor. En otras palabras, no es lo que pasó generalmente con Simri y con Cosbi. Esto vino del incidente de Peor, de un engaño. Todo esto es falsedad. Todo esto fue creado por Bilán y Bilac. Y estamos hablando ahorita que nosotros tenemos que cuidarnos porque detrás de nosotros hay personas que están atentando contra nuestra vida. Y es interesante que en la paracha pasada vemos que es una paracha en la cual Moshe no estaba presente cuando estaba surgiendo este incidente para atacar a Israel. O sea, Balak incitó a Bilam a que viniera a maldecir, a hacer daño. Pero Moshe no sabía eso. Moshe no estaba ahí, no estaba en el panorama. Todo estaba sucediendo a espaldas de Moshe y del pueblo. Eso está pasando con nosotros hoy día. Y nosotros tenemos que estar pendientes que nos ataca en la espalda y tenemos que estar apercibidos. Nuestro maestro nos dijo cuando que tenemos apercibidos en todas estas cosas. Tenemos que estar apercibidos día y noche de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso se llama agudizar tu alma y tu espíritu a las cosas espirituales. Y muchas veces cuando ahí vemos decadencia o vemos cosas, tenemos que percatarnos que el tiempo está bien o el tiempo está mal. ¿Y qué podemos hacer al respecto para proteger nuestra propia alma y nuestra propia familia y nuestra propia vida? Vemos aquí entonces que por el incidente de Peor, en el asunto de la hermana de ellos, Cosbi, la hija de uno de los jefes de Midian, la mujer fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. Dice, después de la plaga. Después de la plaga. Hashem está yendo directamente al problema. Hemos visto que la idolatría en el tiempo de Moshe era bien alta. Era bien aflorada. Y comentan los sabios que habían idolatría en el cual había un ídolo que tú le tirabas piedra. Y hay uno de los ídolos que una forma de adorar al ídolo era tirándole piedra al ídolo. ¿Sí? Tirándole piedra al ídolo. Sí, tirándole piedra. Esa era una de las adoraciones. Uno de los ídolos de aquel entonces. ¿Sí?
Puntería, vamos a poner puntería. Es como tiro al blanco, pero con piedra. Así era la manera que se adoraba el ídolo. Otra era sacrificios humanos. Otra era sacrificios de niños. Otra era sacrificios con animales y personas al mismo tiempo. Otra eran humanos teniendo relaciones con humanos. ¿Verdad? Pero en este vemos que la adoración de este ídolo de Baal Peor era defecando sobre el ídolo. La defecación. Como que es lo más asqueroso y lo más repugnante. Completamente. Y entonces tenía un ritual. ¿Cuál era el ritual? Primero comían y se jactaban hasta que reventaban. Después de eso se emborrachaban. Luego entonces tenían una orgía, tenían sexo desmedido y luego defecaban encima del ídolo. Eso es un ritual, una ritualidad. Ese es el proceso de adorar a Baal Peor. Ese es el proceso. Entonces Dios dice, no, uno piensa, no, eso era en el tiempo pasado, que era asqueroso. Pero déjame decirte, hoy día hacen lo mismo. No dicen que son ídolos, pero hacen lo que hacen y hacen forma de idolatría. Hay gente que comen y comen, luego se emborrachan y después tienen sexo desmedido. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de todo eso? Muerte. Porque después de todo esto hay muerte. Y defecan. La defecación. Inclusive hay un acto sexual que termina con la defecación encima de las personas. Se llama coprofogía. O comerse el excremento. Sí. Eso existe hoy día. Y está de moda, déjame decir, está de moda defecar encima de las personas. Y se revuelcan el excremento encima y hacen que las personas coman el excremento. Se llama coprofogía. Acto de comer excremento. Hoy día se está volviendo de moda, mi hermano. Eso. Pero mira dónde viene todo esto. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el cielo. Ya esto se estaba practicando. Pues claro, no dicen que se llama Baal Peor, pero el espíritu de Baal Peor está tan vivo como en el pasado. Y básicamente la gente dice, oh wow. Y es como una moda. Qué chévere. Okay. Y esto y lo otro. Vamos a probarlo. Porque hay gente que prueban estas cosas para ver si tienen algún tipo de satisfacción. Y hoy día el mundo va buscando cosas diferentes que satisfacer el ego o el alma. O van al pasado para descubrir cómo era que se hacía. Como también sabemos que hay personas que hacen sacrificios de niños, hasta el día de hoy lo están haciendo. Beben sangre, es otro tipo de ritualidad, beber sangre humana, sangre de animal. ¿Sí? También hacen necrofilia con los muertos, que lo hacen también. En otras palabras, eso no es nada nuevo porque en el pasado se hacía también. Así que para que tengan esto consciente de que hoy día, ¿quién está expuesto? La humanidad está expuesta a estas cosas. Otra cosa que es bien interesante en esta paracha es que vemos que después de esto, Moshe, por mandato de Hashem, mandan a hacer un censo. Nuevamente. ¿Dónde fue que vemos también un censo anterior? Cada vez que hay una plaga que desestabiliza el pueblo de Israel, Hashem manda a hacer un censo. Y no solamente está para saber cuántos quedan, porque son 12 tribus, pero hay tribus que son más decadentes que otras. ¿Sí? En la misma Torá se ve que las tribus que están más lejas de Simón crecen, y la de Simón mengua creo como un 50%. Es fatal. El que más menos personas tenía, en esta pareja la vemos, que lo que era que quedaban como 22,000 y pico. 22,000 y pico. O sea que se asume que la mayoría de los que murieron en esta plaga fueron los del mismo Simón. Los mismos que también, que sus jefes eran los 250 hombres que murieron con Cora, siguieron esa plataforma de muerte.
Por eso que vemos que es bien sensitivo saber de dónde es que viene todo esto. Y la paracha menciona en la genealogía, dice Shimón, y hace los nombres, dice, y estos fueron los que murieron, los 250 hombres que murieron con Cora, hace la mención. En otras palabras, prohibido olvidar. En otras palabras, si menguó Shimón, es por consecuencia de que sus líderes llevaron al pueblo a eso. Y por venganza, porque déjame decirte, todavía tienen resentimiento con Moshe y tenían resentimiento con Aarón. Pero como decía Hashem, no están peleando contigo, están peleando conmigo. Y muchas veces por resentimiento propio, estas mismas tribus quieren como pasarle por encima a Moshe, porque ellos le pasaron por encima, por el lado a Moshe, Cosbi y Sinri. Y sabían, ¿sí? No sé si mal recuerdo que desde la situación de Joseph, Ajá. Shimon también como que Shimon tiene ese instinto, ¿no? De querer hacer algo malo o algo así, porque yo me acuerdo, ¿no? Con Leví. Junto con Leví. Leví y Shimon. Que fueron a atacar ahí el pueblo, pero desde su hermano, Joseph, que me parece que fue Rubén. Que lo metieron preso. Sí. Consintieron con eso. Sí. O sea, como que desde ahí se le ve su instinto. Instinto. Fuerte. Sí. Fue un instinto, como decía, como dijo su padre antes de morir, ustedes son salvajes y yo me quiero apartar de ustedes. Sí. El mismo padre decía antes, en el mismo hecho de muerte, ustedes son violentos. Y sí vemos. Es una cosa, eso muchas veces está en la sangre. Y hay que rectificar, reparar el daño en que está pasando. Y vemos que entonces, eso mismo vimos también cuando el becerro de oro se volvió a hacer un censo. Cada vez que pasa un incidente como este, Hashem hace un censo. Para poder entonces saber, como dice Johnny, cuántos quedan y hacia dónde vamos. En otras palabras, pónganse en las pilas, que ustedes son los que quedan aquí, ahora, hacia dónde vamos. Y esto sirve también de rectificación. Esto sirve también como un escarmiento, como un abrir los ojos. Digo, mira a ver de dónde has caído. Y tenemos que volver a recontar las cosas. Y muchas veces cuando pasan cosas en nuestra vida, mira, esto nos enseña a nosotros, mira, yo leí esta porción hoy. Se me hacía difícil porque era un montón de nombres con gente y números. Pero se supone que cada vez que tú pases por una situación crítica, como de muerte, sea lo que sea, puede ser económica, de física, de salud, social, familiar, y ustedes vean que hay situaciones fuertes, mire, vayan para atrás. Echen para atrás, dice, y hagan una recopilación de datos en tu vida. Un recuento, recontar. ¿Qué hice mal? ¿Qué he hecho yo mal? ¿Con cuánto me he quedado? Y especialmente en lo económico. Que no estemos en la línea roja. Entonces uno dice, pues tengo que corregir. Eso se llama rectificar. Y Pinja hizo esto. Lo que hizo Pinja aquí fue cejar la llave para tumbar las cosas. Y muchas veces necesitamos a alguien que no se redima o nos ayuda a levantarnos de donde estamos. Este hombre vino de la nada, ¡pum!, apareció e hizo justicia. No se hizo justicia para sí mismo. Dice, Hashem lo dice bien claramente, lo hizo porque me amaba. Incondicional. Inclusive, le costaba a él, le costaba su posición de Cohen. ¿Sabes? Porque él como quiera iba a ser Cohanim, pero tenía sus manos manchadas, con sangre. ¿Sabes? Él decía, yo me voy a ir, no sé qué va a pasar conmigo, pero se tiró de pecho. Ahora, el celo que él tenía, ¿venía de él o venía del cielo? Del cielo. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? ¿O fue por emoción? ¿O por fanatismo? Porque dicen, escucha esto, hay una palabra que se llama, no me acuerdo ahora, pero hay una parte que dice que el hecho, celo, una parte que celo, en hebreo hay una parte que dice fanático, como definición de celo. Fanático, no, como fanático desmedido, fanatismo desmedido, fanatismo desmedido, en celo en hebreo, en una parte. Era un fanático entonces. ¿Por qué sabemos que era del cielo? Porque Hashem no estaba de acuerdo con lo que hizo. No, eso fue el resultado. Estuvo de acuerdo, o sea, por lo que hizo. Por eso porque dijo, vete y dile.
Pero, dice que los hijos de Israel al ser, hizo volver mi furia, Pinjas, los hijos de Israel al celar por mi celo, hablando del celo de Hashem, que él tuvo el mismo celo que Hashem hubiera tenido. ¿y cómo se busca eso en el ser humano? ¿Cómo logramos ese celo? Que no nos vayamos a equivocar por la palabra, que de la otra palabra dice ser fanático, por un celo que no es celo, sino que proviene de mí. Y vemos que en la religiosidad hay gente fanática y comete unas ciertas locuras, que hay gente que se han suicidado, ¿verdad que sí? Porque vamos para el cielo o whatever, o me pongo 5 bombas aquí y reviento en canto y me voy para el cielo también. Son fanáticos. Y lo hacen como una causa y nosotros decimos, es una cosa terrible. O sea, entonces, ¿habrá celo en una forma religiosa? ¿O cómo separamos el celo del fanatismo? No, les pregunto a usted. Uno dice, porque fue por el celo. Porque él conocía el celo de Hashem. ¿Cómo lo conocía? Estaba bien apegado a la Torah. Y yo creo que ese celo es como una indignación que surge de repente, que no lo puedes controlar en el momento. Y es a favor de lo que dice la Torah. Sí. Yo creo que eso es clave, ¿no? Lo que dice, porque, Sí. por ejemplo, usted mencionaba el ejemplo ¿no? Del que se pone de bombas y todo. Eso no está en la Torah, eso no es Torah, no lo avala el Eterno. Sin embargo, la persona que va y hace idolatría y en dónde lo estaba haciendo, la Torah es clara y dice que deben morir, ¿no? Entonces, si él está haciendo algo que la Torah dice y por eso se lo Elohim, obviamente que Elohim lo iba a probar. No estaba haciendo algo por su ego, porque yo pienso que debe ser así. Pero yo creo que debe ser pero así. dijiste que fue el único que se levantó, nadie más lo hizo. Y eran más de 22,000 levitas, entre levitas y cojanín. Y fue el único que se levantó de ahí. Pero él tenía una posición, Ah, porque él era el capitán de la guardia. ahí era que, por eso te digo, Era su o sea, responsabilidad. tiene que haber algo que pueda justificar el hecho. That's his job. Si mi trabajo es que no se viole el lugar santo, o se busque los parámetros sagrados, no se pueden violentar, dice que tiene que obrar con muerte. Dice, de aquí no traspasarás. No le dijo, pobrecito, sale aquí, haz eso allá. Inclusive ni Moshe hizo lo que hizo él. Y podía haberlo hecho. Pero no era su función tampoco. No era su función. None of the most job is to En Segunda de Crónicas establece que él era el capitán de la guardia. Eso es bueno leer. Porque cuando uno lee, podemos decir que él fue un asesino, porque yo he escuchado personas hablando de Pinja que era un asesino y que Dios justifica el asesinato. Ay, perdóname lo que me están viendo, pero es así. Cuando hablan de, no, pero que Dios es un Dios de sangre. Mira a Pinjas que cogió y hizo como un pincho a 2 personas y lo levantó. Yo he escuchado eso en forma de ridícula, porque la gente no entiende en los conceptos de los porque son parámetros santos. Si la función que Hashem te dio, dice, es proteger el lugar Kadosh, el lugar de los parámetros sagrados, él defendió el honor del Todopoderoso, hizo la función por lo cual fue designado a hacer. Por consiguiente, aunque se le fuera la vida, pero lo hizo para redimir, lo leímos ahorita, para expiar por los hijos de Israel. Pero ven acá, la expiación es a través de los chivos expiatorios, a través de la... Uno dice, pero mató a 2 personas. yeah, yes. Bueno, De- en la plaga de Becerro de Oro también se murieron ahí. Y se paró la plaga también. Los Pero levitas habría que quitar la palabra matar. Él estaba protegiendo el lugar santo Sí. de una profanación. Protection. De que en ese momento, al tratar de proteger ese lugar, tuvo que pasarlos como pinchos. Bueno, eso sería la segunda teoría. Que él estaba protegiendo el lugar santo. Y lo lindo, ¿dónde fue que él puso su lanza? No fue en cualquier sitio.
Perdóname a las personas que están escuchando la paracha. Él no atravesó las dos personas por cualquier sitio. Él los traspasó por sus partes íntimas. Fine. Lo que pasa es que la Torah lo cubre para que no se escuche feíto. Pero él los traspasó por el mismo lugar en que estaban haciendo lo impuro. En otras palabras, esto nos enseña a nosotros. Escucha, ahora es para nosotros. ¿Verdad que hay una parte de la escritura que dice que la espada de Hashem es más penetrante que que el espíritu de Hashem es más penetrante que la espada de dos filos? ¿Verdad que sí? Que atraviesa el alma, el espíritu y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Conoce las intenciones y el propósito del corazón. Muchas veces Hashem tiene que traspasar lo más íntimo de ti. Inclusive, el semen de él y los óvulos de ella no eran dignos de estar en este mundo. ¿Por qué? Porque había desperdicio de semen. Eso es otra cosa. Donde tú pongas tu semilla, donde pongas tu semen, el semen se tiene que proteger. Por eso es que hubo 2 hombres que murieron, y también lo dijeron aquí, que estaban en la genealogía de los hijos de Judá, y murieron. Y habla también de los hijos de Aarón, murieron, y los menciona. Y los 250 hombres de Simón, murieron. Inclusive, dice, y el hombre de Zelosofat, con las 5 hijas, también lo menciona también aquí, en la genealogía, que es relevante, hay relevancia. Mira, la semilla no se ve perder, por eso fue que murieron los 2 hijos de Judá. Porque echaron su semen en tierra, y está prohibido por la Torah derramar el derramamiento de semen en tierra, está profanado. Eso es asesinato. Porque estás poniendo tu semilla en un lugar prohibido, y mucho más con las seducciones de las hijas de los midianitas. En otras palabras, hay veces que nosotros en la esfera espiritual tenemos que ser traspasados por la espada de esta Torah y que penetre fuerte en lo más íntimo, en lo más profundo, inclusive aún en tu propia genealogía, que te hinque. ¿Para qué? Para que expíe por nosotros. La Torah expíe por nosotros. Inclusive se comenta que si hay 9 hombres para ser minyan, dice que la Torah cuenta como que como un hombre. No sé cuántos de ustedes escuchado eso. ¿Sí? Y hay 9 hombres y ahí necesitamos un minyan. Dice, la Torah cuenta como uno. Entonces hay un minyan. Con 9 hombres que haya, se coge la Torah, se pone, porque se hace testigo. Esa es la espada. Ese es el hombre que está en nosotros, como el Pinjas que traspasa nuestra vida. Sea hombre, sea mujer. Y eso expía por nosotros. La Torah no expía por nosotros. Expía por nosotros. Porque tú dices, haz esto, porque esta es tu vida. Y están todas las cosas que tenemos, están todos los preceptos que tenemos que tener. ¿Para qué? Para poder tener una vida en conformidad con el Eterno. Y con los hombres. Como una sola unidad. Interesante otra cosa. Vemos a Pinjas aquí con un instrumento, ¿verdad? Para causar muerte. Y se detuvo la plaga, ¿verdad? Y después de esto, vemos que hubo un recuento de gente, ¿verdad? En el momento que Moshe bajó del Sinai, ¿qué tenía Moshe en sus manos? ¿Y qué pasó luego con eso? En el momento de tirarla, ¿o se cayó la tabla? ¿Ah? ¿Yo qué? Inclusive, Moshe tenía celo en ese momento, ¿verdad que sí? ¿Hubo un celo o no hubo un celo? Sí. Dice que quien estaba a su favor. Y dice que todos los hijos de Leví corrieron con espada en mano. Ajá. Aunque fuera su familia, ¿verdad que sí? ¿Y los traspasaron o no los traspasaron por la espada? Traspasaron por la espada. Eso quiere decir, Pinjas tenía una lanza, Moshe tenía las tablas, los levitas tenían espada, ¿cierto? ¿Y hubo qué? Expiación.
¿Y Aarón? ¿Qué tenía para espiar? Aparte de eso. Dice, cuando dice, él separó entre los vivos y los muertos y cesó la plaga. El incensario, algo en las manos. ¿Cierto? ¿Y Elías qué tenía? Elías. Y estamos hablando del celo de Hashem aquí. Todo esto tiene que ver con el celo de Hashem. ¿Qué tenía Elías? Le cortó la cabeza a todos los sacerdotes de Baal, ¿cierto? E hizo justicia y salvó el honor de Hashem. ¿Y qué dijeron después? Verdaderamente este es el Dios, este es el verdadero Hashem, el verdadero Elohim, ¿verdad que sí? Hizo justicia, una espada en mano, le cortó la cabeza a todos un montón de profetas, después se tuvo que esconder en la cueva, ¿cierto? Incluso cuando lo estaban buscando, creo que en 3 ocasiones Eliahu le dijo, si yo soy Esa estaba en las haftaras de hoy. si yo soy el siervo que bajé fuego del cielo y los consuma a los Sí, ustedes. sí. Pasó como 3 veces. Y los discípulos de Ribi, en un momento dado, le dijeron, vamos a hacer como dijo Eliahu, que mande Fuego al cielo. Y nos consuma. ¿Por causa de qué? De los celos, ¿verdad que sí? Lo deja al otro también. Sansón, ¿qué tenía Sansón? Para hacer justicia. Aparte del pelo. la quijada del burro. No, pero hubo algo que trascendió. The strength. The strength. ¿Qué? The strength. La fuerza. Fuerza, escuche esto. La fuerza. No era yo con ellos. Sí. Interesante. ¿A quién más vemos en la Torah, en el Brit Hadashah o en el Tanakh con cosas similares? David. David es otro ejemplo clásico, como le dijo. Es incircunciso. Dice, trata así a Hashem, nuestro Elohim. Voy para allá a matarlo. ¿No tenía el espíritu de Pinjas también? Y ¿con qué? Con una onda y una piedra. Un kefa. Y después, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza. Defendió el honor de Hashem y también salvó al pueblo. Todas estas personas que vemos aquí salvaron el honor de Hashem primeramente y salvaron al pueblo. Es interesante que siempre se usan instrumentos en las manos de la persona y todo está en las manos. Aún Sansón con su fuerza, como dice. Y eran agudizados en su estrategia para poder aniquilar a su enemigo. ¿Ah? También. Y para el tiempo de los macabeos, le decían el martillo, ¿cómo se llama Hammer. Judá el martillo. ¿Sabe? Todas esas personas tenían, dicen los sabios, que tenían el espíritu de Pinjas. ¿Por qué? Por el celo de defender el honor primeramente de Hashem. Y no es por el honor propio. Porque mismo Sansón dijo, muera yo con él. Y se dio cuenta, sin ojo y sin nada, ¿sabes? Y con poco pelo. ¡Bum! Sí, se fue con ellos. Y no se aniquiló. Pero también vemos otra parte también. Vemos a Ruth, que es parte de esta familia. Acuérdate que estaban los moabitas y los medianitas que venían del mismo padre. ¿Que venían de dónde? De Lot. ¿Verdad que sí? Vemos entonces a Ruth en el futuro haciendo expiación, contrario a lo que hizo Cosby, que era de la familia, y con Judá, que era del otro lado. Dos seres opuestos. Aquí estaba Shimón con la Torá y estaba Cosby de los marianitas. Pero es todo allí pasó todo lo opuesto. Vemos a Ruth que haciendo rectificación completo en un 100% de sus padres, desde la genealogía de que
de Lot. Inclusive haciéndole el ticún a Lot mismo, uniendo a Lot con la vida nuevamente a través de Ruth. Eso es algo precioso. Esto hay que meditarlo. Y vemos la otra contraparte, Judá casándose con esta mujer. Pero lo interesante no es esto, es que vamos a ver más luego que la tribu de Judá, la tribu de Shimón, es adherida a la tribu de Yehudá. ¿Verdad que sí? Shimón tiene que ver con el oído, mientras que Judá tiene que ver con el habla. A Shimón le hacía falta escuchar para poder entender, para poder vivir. Estamos hablando ahora aquí un poquito algo más cabalístico, pero nos trae a la memoria porque Shimón ahora está adherido a Judá y vemos entonces a Boz casándose con Ruth, justificando también el acto de Simri y Cosbi en el futuro. Porque entre los madianitas y los moabitas, todos eran una familia que pensaba lo mismo. Y uno era tal para cual otro. Todas esas aberraciones sexuales, todas esas aberraciones idolátricas, también lo tenían los moabitas también, junto con los medianitas. O si por eso que yo digo que es la misma familia, haciendo rectificación en el futuro, uniendo a dos casas bajo una sombrilla, pero todo en una completa rectificación. Vemos entonces que llega Yeshua. ¿Cuál era el alma de Yeshua? ¿Cuál era el alma de Yeshua? Porque hemos visto que todo el mundo tenía armas, ¿verdad que sí? Sí. Pero es para poder hacer expiación por los hijos de Israel. Porque todas estas personas hicieron expiación. Hicieron regresar nuevamente al pueblo. Hicieron clic para que volvieran a Hashem y salvar el honor del Todopoderoso. Ahora vemos a Yeshua en este panorama, arriba. ¿Cuál era el arma de Yeshua en este momento? Unos usaron espada, otros jabalina, otros usaron el hacha, la onda, la fuerza. Y Yeshua. You're talking about Yeshua and Yeshua, right? Ajá. The Messiah. Y tiene que ver con esta paracha porque dice que ahora hay un cambio de mando aquí. En esta paracha hay un cambio de mando. Después que hacen el recuento de las personas que quedaron vivas, después entonces van a repartir por suertes los bienes a cada uno de ellos cuando llegan a la tierra. Dice, el que tiene más tierra se le da, el que tiene menos tierra se le da, ¿verdad? Y luego de eso, ¿qué hace Hashem? Le dice a Moshe, prepárate que te vas a morir. O sea, se han ido todos los patriarcas de una sola vez, en menos de 3 parachá o 4 ya se murió todo el mundo. Vemos a Miriam, a Aarón y ahora a Moshe. ¿Y qué fue la primera expresión de Moshe? Cuando Hashem le dijo eso. ¿Sí? Moshe tuvo una preocupación. ¿Quién se va a quedar con este pueblo? Y Hashem rápido le dice al nene que estaba siempre contigo. ¿Verdad? Pero moviendo a Yeshua ahora, ese ya es Yeshua, ahora vamos a Yeshua también. Porque hay similitudes con lo que le dijo, Moshe con relación a Yahushua, con relación a lo que Yeshua sí dijo cuando él estaba en vida. ¿Cuál era el arma de Yeshua? Que expía a Israel y que nos llega hasta el día de hoy. Su vida. En otras palabras, su arma fue su cuerpo. Completo, en el 100%. Completamente. Esa fue su alma. Fue el único que dio vida para dar vida. E inclusive, las palabras que dice ahora Moshe, por eso que hay que atarlo. Moshe decía, yo me voy, pero yo no quiero que esta gente se quede como ovejas sin pastor.
Mira las palabras que dijo. ¿Y qué dijo Yeshua cuando estaba en vida? Que él miraba a la gente que eran como que, The shepherd. como gente que no tienen pastor. Son como ovejas que no tienen pastor. Vemos que hay realmente se puede entrelazar una cosa con la otra. No quería que estuvieran desprovistos. Y Yeshua cuando llegó, sabía que había una desprovisión, no había provisión de cuidado. Había corrupción, se habían alejado de la Torah, se habían dividido y se habían esparcido por todos lados. Y él vino a hacer, ¿a qué? A unificar el pueblo. ¿Él vino qué? A unificar al hermano con su hermano. Y no era tanto político. Básicamente era hacer tikkun para poder hacer rectificación, pero le costó la vida y lo llevó a la muerte. Y él lo dijo: esto yo lo hago no por mí, lo hago por usted. Y vemos que cuando hay un celo envuelto en todo esto, él dijo después que haga su voluntad y no la mía. Me imagino que todas esas personas cuando hicieron lo que hicieron, esos patriarcas que me acabo de mencionar, me dijo: haga su voluntad y no la mía. Pero que cuando la voluntad es nuestra, lleva a fracaso, aún en el intento, aún por querer hacer cosas buenas. Muchas veces la intención es buena, pero el fin no lo es, porque sale del hombre. Pero como dijo ahorita, pero cuando sale de la voluntad de Hashem, cuando tienes un mandato a hacer las cosas, mira, eso no hay quien lo evite. ¿Por qué? Porque ya ese destino está provisto para un propósito que tiene que existencia misma. Esa es la misión de nosotros en la tierra. ¿Quién eres tú en el panorama de la Kehilá? ¿Quién eres tú en el panorama donde tú estás? Para ustedes que me están viendo también. Se tienen que preguntar cuál es mi propósito, cuál es mi celo. ¿Es mío o es de Hashem? Si es de Hashem, tiene que tener un propósito. Y si eres miembro de una comunidad, ¿qué papel juegas tú en esta comunidad? Y cada uno de nosotros tenemos que proteger la dignidad del Todopoderoso. Y esta paracha nos enseña también a mantener también la dignidad de cada uno de nosotros por separado, hermano con hermano. Es interesante, esto es un libro tremendamente bueno, ama a tu prójimo. Y con relación a esta paracha, hay cosas que dice con verdadera fuerza. Escucha lo que dice una de las cosas que dice aquí: hacer que alguien caiga en el pecado es peor aún que matarlo. Sí. Dice: una persona virtuosa deberá tener en su mente como objeto supremo el abstenerse, el bienestar de los demás, aunque en el instante previo a su muerte. En otras palabras, aunque te cueste la vida, tú tienes que ser virtuoso en tu mente, como que los demás valen más que tú mismo. Tú tienes que dar tu vida por ellos. Y todos los patriarcas lo hicieron. Entonces dice: un verdadero líder es aquel que trata a cada persona en forma individual, no colectiva. Eso es bien importante para nosotros. Y aún nosotros siendo colectivos, tenemos que ser también total. Nosotros con los individuales y los individuales con nosotros. Le voy a leer un pedacito de lo que habla sobre esto. Dice así lo siguiente. Siempre es bueno porque siempre son con historias verídicas. Dice: una vez una mujer acudió al rabino Shemuel Salenter para plantearle una shela, o en otra palabra, una pregunta de ley judía, de halajá. A pesar de que la pregunta era de por sí ridícula, escucha esto, en sí ridícula, el rabino sacó varios sefirim voluminosos y los estudió como si se tratara de la pregunta más difícil que requería una gran investigación para ser respondida. Con una grave expresión en su rostro, el rab le respondió de una manera tal que la mujer tuviera la impresión de que su absurda pregunta era meritoria. Tan pronto como la mujer salió de la habitación, les dijo a sus alumnos que a duras penas podía contener sus risas. Cuando ustedes sean rabinos, le dijo, cuando ustedes sean rabinos y les formulen preguntas halajicas, jamás deberían reírse de una pregunta sin tener en cuenta lo insensata que pudiera parecerle. Si se ríen de una pregunta tonta, la persona que los consulte
podría avergonzarse de volver a dirigirse a ustedes con una pregunta sobre una cuestión que podía ser realmente de importancia. En otras palabras, si tú ridiculizas a una persona, una pregunta tonta, cuando venga entonces la que es fuerte, esa persona jamás y nunca se te va a acercar para poder hacer la pregunta. Por eso le dice que nosotros no podemos ridiculizar a nadie en público. Eso es sumamente interesante. Por eso que tenemos que tener cuidado. Que esto es lo que habla esta porción de la parashá de Pinjas en este libro. Sobre el cuidado que tenemos que tener en forma colectiva, en forma individual y en forma grupal. Eso es bien, pero bien sensitivo. Entonces, volviendo al otro. Las plagas, como hemos mencionado, dice que hay cosas que afectan las personas en el ámbito físico, como por ejemplo el corazón y el hígado. El corazón y el hígado están ligados el uno al otro con relación a la ira. Dice que cuando la ira se sobrepasa, afecta completamente el hígado y el corazón. Se afectan. ¿Contamina la sangre? Contamina la sangre. Por eso que mi mamá siempre decía, nene, no hagas mala sangre. Me decía a mí, porque yo sufría de eso. Y entonces yo me hacía el chequeo del hígado y siempre salía con problemas del hígado, siempre. Y mi mamá tenía razón, en todo caso. Y dice los sabios que la ira se esconde en el hígado y en el corazón. Es tóxico, completamente tóxico. Y la persona iracunda, lamentablemente, tiende a fallarle el hígado, el corazón y los riñones, que son las partes vitales en el cuerpo humano. Así es que tengamos ojo para que eso nunca nos pase. Otra cosa interesante. El valor numérico de la palabra lanza. Muy interesante, el valor numérico de la palabra lanza es 248. 248. ¿Y eso qué se le viene a la mente? ¿Ah? La 248, mi voz positiva. ¿Y qué otra cosa? Los órganos que están en el cuerpo. Los 248 órganos que están dentro de ti, lo más profundo de ti. Pero que también, que es interesante, las mismas letras hebreas de la palabra lanza cuando las invierte, da la palabra matriz. La misma, pero invertida. Dice matriz. Donde inicialmente se forma el cuerpo humano y también tiene significado de misericordia. ¿Qué querrá decirnos Hashem con eso? Que cuando Hashem te lanza en tu alma y en tu cuerpo, penetra, va a lo más profundo de ti, que es donde es la matriz de tu vida, ¿verdad? Y resurge misericordia para Él contigo. En otras palabras, hay veces que la muerte no es para mal, sino que es para bien. Y son las mismas letras, pero invertidas. Siempre tienen que ir de frente, pero dentro, profundo. Inclusive toca la parte más interna nuestra, los órganos, la parte vital nuestra. Y si lo ponemos a juntar, son los mismos positivos que tienes que entonces tener claro que eso es lo que tienes que seguir para que puedas tener vida. Aparte que los dos otros 365 mitzvot que son negativos también nos conviene, porque tiene que ser tener el equilibrio. Pero Hashem nos está enviando un mensaje ahí. Si vemos entonces que Pinjas utilizó la lanza, fue directamente a la matriz de Cosby, la parte íntima de ella, y produjo misericordia a Hashem para que Hashem no matara al pueblo completo, que ese era el resultado, de matar a todo el pueblo. Y se obtuvo de hacer lo que iba a hacer. La Torah se denomina como que es
la espada de 2 filos, ¿no? Que es la que atraviesa, me estás hablando Sí, ahora, la sí, mano. sí. Lo dice Rashaur en uno de sus escritos, que la Torah realmente es nuestra espada, es una espada de misericordia. En la espada de misericordia penetra lo más profundo de nosotros. Así que hay cosas en la Torah que nos duelen y otras que no nos duelen tanto. Pero hay que coger lo bueno y lo menos bueno. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar balanceado, ¿cierto? Ok. Dice los sabios que la palabra yo soy tiene el valor numérico de 1.51. La palabra yo soy, y lo vimos ahorita, cuando él dijo yo soy, ¿verdad que sí? Yo soy el que seré. ¿Te acuerdas cuando se lo dijo a Moshe? Ok, entonces, cuando vemos entonces, ¿de qué está esto? Ok, aquí está. La palabra ira, que en hebreo se dice kas, nos da a 150 más kolel, se le añade la palabra kolel, que es 1.51, y kolel significa alguien entregado completamente al estudio de la Torah. Kolel. Alguien entregado completo al estudio de la Torah. Dice que se le une. Porque cuando tú lees Torah y cuando tú estás instruido en la Torah y en todos los misbot, se te añade un uno. Eres un uno, eres un todo. Por consiguiente, si tú le añades eso a la ira, cambia completamente el significado de todo. Ira, el valor numérico de ira es 1.150. Pero cuando tú le añades el estudio de la Torah, cuando le añades el estudio de lo más profundo de ti, se le añade un 1 y tiene el valor de 1. Es igual a 1. Nos cuadra 1.51 también. Dice, y el celo en hebreo se escribe con las letras Kuf, Nun, Aleph, que tienen el valor numérico de 151. Así es que dice que nosotros debemos meditar en el yo soy para poder entonces quitar la ira de nuestra vida. Son cositas que los sabios han descubierto durante siglos y que nos sirven como un aliciente en el desierto, para que nuestra alma y nuestra vida pueda tener una integridad, con un ejat completamente con el Padre. Por eso que la ira sin justificación es vana. Por eso que Rashaur nos aconseja y dice, airaos pero no pequéis. En otras palabras, no llegues al límite de no retorno. ¿Verdad que sí? Airaos pero no pequéis. O sea, podemos airarnos, pero no podemos llegar al límite de excedernos. Porque entonces si tenemos el estudio de la Torah con nosotros y nosotros nos aferramos a todas las cosas que son de Hashem, entonces somos un todo, somos un uno. Ese uno se nos añade entonces a la ira. ¿Y aplaca qué? Con misericordia de Hashem, aplaca todas las cosas en nuestra alma. Así es que tenemos que reparar nuestras vidas, tenemos que tener celo ante Hashem y tenemos que tener cierta ira con el pecado. Esa es la ira que tenemos que tener nosotros. Muchas veces nosotros hemos hablado aquí en comunidad cómo nos da ira, nos da coraje con la injusticia, con la manipulación, muchas veces con la transgresión del hombre contra el hombre. Y muchas veces cuando a nosotros se nos quieren ridiculizar por ser supuestamente puritanos, y no que seamos puritanos, sino que tenemos la verdad con nosotros. Muchas veces nos duele que nadie nos escuche, nos duele muchas veces que Hashem esté comprometido, o que diga que Hashem es un ser sanguinario y hostil. La gente realmente no puede cuadrar una cosa con la otra. Y vemos entonces que la misión de Yeshua fue que entregar su vida completamente en cuerpo, en alma y en sangre. Con el celo de Hashem, nosotros estamos viviendo. Todo resultado del celo del hombre a Hashem siempre tiene consecuencias de expiación. Así que seamos nosotros instrumentos, como el mismo Ribio nos enseñó, que nos amemos los unos a los otros y podamos cumplir así la misión por la cual hemos venido a esta Torah, de poder corregir el mundo, corregir nuestras vidas y corregir nuestra familia. Así es que le deseamos a cada una de las personas que rectifiquen, que tengamos una oportunidad, que cada uno de nosotros seamos un Pinjas
en honor al Todopoderoso. Así que Shabbat Shalom a todos y nos veremos en otra ocasión. Sean bendecidos. ¿Algo más?